Bienvenidos hermanos a la quinta semana del curso de taller de predicación. En esta ocasión vamos a concentrarnos en la introducción y la conclusión. Pero antes de que entremos al tema de hoy, vamos a recordar de manera breve en una cápsula que la semana pasada estudiamos el área de aplicación y hablamos de la importancia de ser humildes, de recordar que estamos luchando con el pecado igual que aquellos a los que les predicamos. Debemos de predicar sí con autoridad, debemos exhortar, maneras de exhortar, hablándoles en segunda persona singular tú, en primera persona plural nosotros, preguntas, hablamos de cómo en algunas partes donde no hay imperativos, podemos identificar la teología, las verdades teológicas, lo que es atemporal, las verdades que se enseñan en el texto que estamos estudiando y que se reiteran en toda la Biblia y en particular las filtramos en las cartas del Nuevo Testamento. Y así concluimos la semana pasada y hoy regresamos a introducción y conclusión y vamos a empezar haciéndole una pregunta aquí a nuestro querido Josías. ¿Es importante la introducción? Yo creo que sí, y es otra vez, como estamos repitiendo varias veces en este curso, creo que es cuestión de gusto, o sea, no hay un versículo bíblico que diga, predique la palabra, pero asegúrate de empezar tu sermón con una buena introducción. No tenemos ese mandato. Al mismo tiempo, nosotros como predicadores creo que buscamos ser buenos comunicadores, que queremos comunicar con precisión, queremos captar la atención de la gente. eh, no porque somos un vendedor vendiendo un producto chafa que no sirve, tenemos que como que presentarlo como algo que no es. Pero sí quiero hacerles entender de que es muy importante escuchar este mensaje, es un mensaje de vida y muerte porque es Dios quien habla. Entonces, también sirve con muchos otros propósitos los que vamos a estar platicando en esta hora, como de introducir el tema que vamos a estar abarcando, ayudarles a tener una idea de lo que van a escuchar y, y sí proveer alguna transición hacia el texto. O sea, sirve con muchos propósitos y creo que es muy importante. En términos seculares se dice que uno decide si va a prestar atención o no en los primeros minutos de una charla, ¿no? Ah, entonces, el hecho de poder comunicar bien en esos primeros minutos es importante. ¿Y qué dirías pensando en la importancia de la introducción comparada con la conclusión? ¿Cuál sería más importante y por qué? Yo no sé si uno sea más importante que la otra, no sé qué opinas tú. Yo creo que las dos son importantes. La introducción importante porque allí elaboras y muestras a la gente lo que va a ser el sermón. Y la conclusión tan importante para dejar grabada en sus mentes la exhortación principal de manera así muy memorable. Entonces creo que las dos son esenciales, son importantes, y hay que trabajar en las dos. ¿Sí? Ahora, claro, y ahí dos preguntas que podríamos hacer. ¿Cómo podrías definir de manera breve lo que es una introducción y una conclusión? Sí, tal vez, ¿Qué es una sí, introducción? ¿Qué es una empezar conclusión? con introducción. Em, o sea, la palabra misma nos dice lo que es, o sea, introduce algo. em, pero creo que la introducción de un sermón sirve con varios propósitos. Primero establece la necesidad del sermón. Y vuelvo a repetir, no es de que nosotros estamos tratando de evocar una emoción falsa
como para vender la Biblia, sino de que estamos apasionados acerca de este sermón porque vemos su utilidad, vemos la urgencia de que la gente escuche ese mensaje. Am, Obvio, o sea, en la penúltima semana vamos a hablar de la presentación y cómo expresarlo, am, de que debemos usar el tono de voz y todo como lo usamos en nuestras casas, ¿no? Am, pero yo siempre pienso en la ilustración de que, o sea, si yo tuviera noticias así muy importantes, ¿cómo lo comunicaría a mi familia? Llegaría a decir, bueno, tengo algunas noticias, mi querida familia, que creo que van a ser importantes. O sea, no, o sea, no lo diría de Claro. esa manera. Entonces, les hablaría de que, mira, o sea, hijos, algo muy importante, préstame atención porque si no lo haces, o sea, va a ser un peligro grande para sus vidas. O sea, les hablo seriamente por el contenido del mensaje. Si hago esto cuando estamos entrando en una tienda y no es segura, o sea, cuanto más cuando tiene que ver con algo espiritual, algo eterno, ¿no? Entonces, trato de establecer la necesidad, trato de asegurar el interés, de que la gente diga, uy, sí, sí, me he preguntado esto, yo sí quiero escuchar, yo sí quiero prestar atención acá porque me va a explicar algo importante. Am, Luego explica el tema que vamos a tratar, ¿no? De que va a ser la oración, evangelismo, lo que sea. Pero para mí uno de los propósitos más importantes para la introducción es de introducir la exhortación principal. De que si aseguro el interés, qué bien. Si presento la necesidad, qué bien. Si les hablo un poco del tema que vamos a tratar, bien. Pero mi propósito principal cuando trato de armar y formular la introducción es tratar de hacer una transición hacia la exhortación principal que voy a hacer. Ah, Esto es la proposición. correcto, Muy bien, correcto, el propósito del sermón. muy bien. Entonces, ¿qué es lo qué es lo que quiero que hagan después de escuchar ese sermón? Eso es lo que necesito introducir. Entonces, ¿No? digamos que la culminación de tu introducción es la proposición. Correcto, Muy bien. correcto. De que en muchas introducciones los predicadores introducen el tema. ¿No? Estuve pensando en Hebreos 12 y digamos de que el tema ahí es de que debemos correr hacia Jesucristo, ¿no? Am, pero habría muchas maneras de como introducir el tema y muchos hablarían de una carrera y describir una carrera, lo difícil que es, un maratón, una anécdota acerca de un maratón. Y una introducción así está bien, o sea, introduce el tema de una carrera, pero para mí no es tan útil como una introducción que habla de una carrera, pero luego la necesidad de fijar los ojos en el galardón, en la meta final, ¿no? Porque eso va a ser mi exhortación, ¿no? De que Ujú, debemos correr puestos los ojos en Jesús, el ujú. autor y consumador de la fe. Entonces, yo quiero dar una introducción que muestra la necesidad y la importancia de fijar los ojos en el galardón, en la meta final. Entonces, a lo mejor en mi introducción no va a ser solamente una carrera, sino un ejemplo de alguien que al correr, por ser distraído y ver algo diferente, luego se cae, o Claro, no sé, pero claro. algo que introduce la necesidad de correr con los ojos en la meta final. Y esto entonces es una transición natural a mi proposición, que va a ser exhortarlos a correr hacia Jesucristo. Muy bien. Muy bien. Ahora,
En el caso de la conclusión, de nuevo, la palabra lo define, pero ¿cómo definirías lo que es una conclusión? Pero yo quería hacerte a ti la pregunta. Ah, bueno, entonces basta. No, ya muy breve, luego quiero hacerte más preguntas también. Si la introducción introduce la proposición, la conclusión, o sea, concluye la proposición, de que podemos hacer muchas cosas en la conclusión, pero el punto principal es de hacerles recordar la proposición, el propósito principal, de hacer una como última exhortación hacia la obediencia de la proposición, de que a lo mejor si el sermón lleva 3 puntos, les puedo exhortar a obedecer la proposición dentro del primer punto, pero no tienen toda la información todavía, no han escuchado el punto 2 y 3. La exhortación más impactante, más fuerte, siempre será en la conclusión, porque es ahí en donde la persona puede ver todo el panorama de todo el texto, toda la información, toda la exégesis y ver ahora el peso de la necesidad de obedecer a esa proposición, el propósito principal. Muy Sí, bien, digamos que es la despedida de la sí, proposición. sí, sí. En un sentido, la introducción es la bienvenida y la conclusión es la despedida. Bien Y de dicho. nuevo, el eje Bien dicho. del sermón es Sí, la proposición, sí, sí, sí. como lo vimos la primera semana. Ahora, es necesario, o sea, y creo que va a ser similar a lo que dijimos con la proposición. Obviamente no es pecaminoso no tener una introducción, pero en términos de pensar en la necesidad de la introducción, ¿por qué es que la audiencia necesita una introducción y por qué es de que el texto necesita una introducción? Creo que en una palabra, porque prepara. Mm, Creo que esa será la palabra clave, prepara. Eh, Prepara a la audiencia para lo que viene. Digamos que pone el mantel, prepara la mesa para lo que mm, se va a servir. Y tú lo dijiste, claro, no es pecaminoso, no es pecado no tener una introducción, no hay un versículo que mande que lo tiene que hacer el predicador, pero ayuda eh, a digamos que prepara la mente de la persona para lo que viene. mm, Es algo que sirve al sermón, es algo, de nuevo, debido a que el texto es el amo, la explicación del texto es lo primordial en la predicación. eh, Cualquier cosa que ayude a entender el mm, significado del autor original es bienvenida, obvio, dentro de parámetros bíblicos, ¿no? sí, Eh, y creo que ahí esto se aplica también a la introducción, sí, porque estás preparando a la gente para la explicación, digamos, propia, la explicación en sí de lo que se va a exponer a lo largo de la predicación. Por ejemplo, eh, alguna explicación de contexto histórico necesaria para entrar al texto, alguna información que podría interrumpir quizás el flujo de pensamiento del texto, quizás eh, algún asunto eh, que derribe prejuicios en la gente. sí, Quizás vas a hablar de la pena de muerte y es útil abordar desde el principio el por qué hay ideas no bíblicas, malas interpretaciones y digamos, limpias el terreno mm, para que ahora sí no haya estorbos en la mente de la gente desde cierto punto de vista, ¿no? sí, Y la gente pueda concentrarse en escuchar el texto. sí. No, bien, bien dicho. Em, eh, Pensando prácticamente de la introducción, hablamos un poco de las cualidades de una buena introducción. ¿Qué consejos podremos dar para la persona que quiere escribir una buena introducción? Creo que en primer lugar tiene que ser, tiene que apuntar de manera específica eh, a, a la proposición, Mm, regresando a lo que dijiste. sí,
tiene que estar muy bien diseñada, tiene que, en primer lugar, apuntar a la proposición, en segundo lugar, clara. De nuevo, la claridad es una virtud, es una cualidad que tiene que permear todo el sermón. Pero la claridad, también la parte de la claridad, la exactitud, Mm, no desperdiciar palabras, mm, no ser vago, eh, no nada más hablar como para ver qué nos viene a la mente en ese momento, sino pensar de nuevo. Aquí hay que comentar que hay hermanos muy capaces que inclusive sin planear palabra por palabra la introducción se pueden poner de pie y te cautivan. sí, Y bueno, sí, hay gente a quien Dios le da la capacidad, pero como norma, la recomendación sería planearlo, elaborarlo de manera cuidadosa, pensar eh, qué palabras uso, cómo lo digo, palabras que sean cautivadoras, sí. palabras que muestren algo que decías tú en la primera semana, el tono del texto. Mm, Si va a ser un texto de consolación, ya que se vean las palabras que usamos en la introducción. Y hablaremos de esto en la parte de presentación, ¿no? sí, También se va a reflejar ahí. claro. Pero probablemente en general esas son algunas de las cualidades de una buena introducción. Sí. Algo ahí que tú quieras añadir. Sí, tal vez unos consejos en base a lo que dijiste. O sea, la introducción tiene que estar estrechamente conectado al texto y la proposición. Em, es, es fácil tener una linda anécdota que sea cautivadora, pero si no está conectada a tu proposición, mejor resérvalo para otro sermón o bórralo si no tiene que ver O mucho para un con... cafecito. Sí, sí. Em, porque o sea, tiene un propósito. La introducción está introduciendo la proposición. No está solamente asegurando el interés. No está solamente cautivando a la gente. Es una función. Pero la función principal es de introducir la proposición. Entonces no es como en una charla secular donde el expositor comienza con una broma o con un chiste sin relación a lo que va a hablar, Claro. porque quiere romper el hielo, porque quiere hacer una conexión con la gente, hacerlos reír y luego después de eso hace una transición y empieza su exposición. Eso es para mí eso es una pérdida de tiempo. Yo no estoy ahí para contar chistes y yo no sé cómo un chiste puede introducir la santa palabra de Dios. Para mí es incoherente. No estoy diciendo que el humor no tiene un lugar en un sermón, en un lugar apropiado, pero en la introducción no veo esa necesidad de hacerlos reír simplemente por hacerlos reír. Así no está introduciendo la proposición. Otro consejo es, en particular, tu servidor, eh, batallo mucho con el vocabulario de una introducción, de una ilustración, porque son palabras que no manejo muy bien si estoy hablando de cosas del mundo. O sea, si estoy hablando de teología y es unión hipostática y o sea, términos teológicos, estos Claro, me la sé. claro. Pero si es una introducción acerca del fútbol, de una carrera, de lo que sea, no manejo ese vocabulario tan bien. Ajá. Entonces siento la necesidad de escribir la introducción completo y luego repasarlo un poco para poder decirlo sin mis notas. Y creo que es un buen consejo para todos. Em, y como dijiste, vamos a hablar de esto cuando hablamos de la presentación. Pero si estoy dentro de mi sermón, estoy hablando de exégesis, estoy hablando de la definición de una palabra, de lo que dice el diccionario, de la gramática, lo que sea, y estoy viendo unas notas, la gente entiende esto. La gente no lo ve mal, o sea, entiende de que hemos estudiado, hemos preparado notas
y que estamos transmitiendo esa información. Así que no, en mi experiencia no molesta a la gente si estoy leyendo unas notas. Pero si me paro en el púlpito y en los primeros 2 minutos, en donde estoy tratando de convencerles de que deben escuchar, queridos hermanos, muy buenos días, es un gozo estar con ustedes. Y estoy leyendo esto. Claro. Y luego el mensaje hoy es tan importante, estoy leyendo, como que la gente está ahí pensando, ¿por qué no nos habla? O sea, Claro. ¿por qué tú no puedes hablarnos? Entonces creo que es muy importante preparar bien la introducción, no solamente en el sentido secular de como hacer una buena primera impresión con la gente, sino porque realmente queremos comunicar con ellos, ¿no? Claro. Y algo que demuestra nuestro deseo de comunicarme con ellos es verlos en los ojos. ¿Sí? Entonces, no sé si hay otros consejos que tú le agregarías. Para hacerlo personal, ese punto es Sí, muy importante. sí, Sí, que no se vea que como usamos el dicho de broma en laboratorio de predicación, que prendió el interruptor, ya le puso preencendido y como que puso una grabadora y solo siguió, sino sí, que hay un aspecto personal y se tiene que ver desde la introducción. sí, Y algo que añadiría, de nuevo, que esto es simple, pero que es interesante. sí, Y pensando en algo que dijiste hace un momento, en primer lugar tiene que apuntar al texto. Si apunta al texto, va a apuntar a la proposición, dando por sentado que la proposición realmente salió del texto. sí, Entonces, por eso, como decías hace un momento, la introducción tiene que apuntar, tiene que culminar en la introducción, digo, en la proposición. La introducción debe culminar en la proposición o apuntar ahí, si no de manera sí, explícita, debe de apuntar ahí y da por sentado que la proposición emana o está basada en el texto. Entonces, ahí regresamos a algo elemental, el dominio, el entendimiento claro del texto va o puede contribuir en gran parte a una buena introducción. sí, sí, Y a lo mejor algunos son buenos en hablar de fútbol, como decías tú, otros no somos buenos, pero si entendemos qué queremos explicar, entendemos lo que dice el pasaje, probablemente eso nos va a ayudar a elaborar, a sí, diseñar una introducción que sea útil, que sea clara, que sea interesante, sí, que sea cautivadora. sí, sí. Buen punto el de hacer que la introducción sea interesante, es una buena palabra, porque no queremos que la predicación sea aburrida, ¿no? La Exacto, predicación no debe ser aburrida, o sea, estamos hablando del tesoro, ¿no? Celestial. exacto. Am, Ahora, pensando de manera más práctica tal vez, acá en The Master Seminary enfatizamos la predicación expositiva, en particular la consecutiva, ¿no? De predicar un libro completo a lo largo de varios domingos. Y creo que esto presenta un elemento diferente para la introducción, de que tienes gente que ha estado contigo domingo tras domingo y ya han escuchado los últimos 20 sermones sobre el libro. Claro. Y luego tienes gente nueva que está llegando ahí en la mitad del libro y no saben de qué se trata. Em, ¿Cómo es que esto afecta la introducción? ¿Qué tanto repasas lo que has visto en los sermones anteriores? Em, ¿Cómo afecta el hecho de que estás a la mitad tal vez del libro, y estás introduciendo un texto que es parte de un argumento más amplio? De nuevo, regresando a la pregunta elemental, y creo que la respuesta a esa pregunta es respondiendo a la pregunta, ¿qué tengo que hacer para que la gente entienda lo que el autor original quiso decir? Y ahí eso va a determinar cuánto repasas. Mm, Creo que también entra de nuevo el sentido común, el gusto, porque puedes excederte,
puede ser hasta repetitivo. Yo confieso que muchas veces, particularmente hace años, era demasiado repetitivo en la introducción, con el deseo de que la gente entendiera el contexto, entendiera por qué estábamos ahí, qué estábamos diciendo, pero creo que si le estás predicando a las mismas personas y estás estudiando el pasaje junto con ellas, es apropiado que repases lo necesario para que vean cómo encaja el texto que vas a estudiar ese día en relación a lo que vino antes. Pero lo necesario, lo indispensable, refrescar su mente, no volverles a repetir todo, la mitad del sermón pasado. Creo Sí, yo que pierde el efecto porque se vuelve aburrido, como decías en la clase de la semana pasada, sí. que cuando llega a la conclusión, no sé si fue la semana pasada, ya se me cruzaron los cables, si fue la semana pasada o hace un momento lo dijiste, creo, que cuando llega ya el predicador y va a terminar, fue la de la clase de la semana pasada, que llegue los últimos 5 minutos son evangelísticos, ya la gente cierra su Biblia y se Sí, desconecta. sí, Entonces, si es así, ya se va a desconectar un minuto porque viene otra vez con su introducción. sí, Entonces, en resumen, sí es necesario, pero lo indispensable, lo suficiente sí, para que la gente entienda el texto. sí. De que el punto es de que eh, cada sermón tiene que servir solo, ¿no? Entonces tienes que Sí, explicar ese texto y si es necesario que entiendan algo que estuvo en la sección anterior, pues hay que repasarlo rápidamente y no dar por sentado de que, bueno, ustedes estuvieron la semana pasada, así que no vamos a repetirlo, exacto, porque si alguien no estuvo, pues no puede entender el texto, claro, ¿no? Al mismo tiempo, no queremos tomar los primeros 20 minutos de cada sermón repasando los, ah, los últimos 20 sermones que hemos predicado, porque sí, esto se vuelve cansado para la claro, gente, de que exacto. ya saben que pueden llegar tarde 20 minutos al sermón. Muy buena ilustración, claro, Em, eh, porque el sermón empieza en el sí, minuto 20. sí, claro, Exacto, claro. sí, Am, y otro consejo, algo que a veces pienso es de que yo, yo no siempre puedo servir a la persona que viene un domingo, ¿no? Si alguien viene de visita y está con nosotros un domingo y luego, o sea, jamás vuelve. O sea, si yo invierto 15 minutos de los 50, o sea, casi 20% del sermón, tratando de servir a esa persona que cayó un domingo y luego no se queda, no estoy sirviendo a todos mis hermanos que están conmigo todos los domingos. cierto. Entonces creo que mi énfasis principal es con ellos. Y si alguien viene y nos visita, bueno, a lo mejor no repaso todo hoy, pero tal vez una vez al mes, una vez cada 5 semanas voy a hacer un repaso un poco más fuerte cuando sea necesario, como dijiste. Y ya a lo largo de tal vez 2 o 3 semanas ya van a estar al día con la exposición consecutiva. Pero si estoy tan preocupado por la visita, de que tengo que repasar una media hora, creo que no estoy sirviendo a la gran mayoría. Esa es una muy buena observación y creo que en el mejor de los casos, eh, yo lo he hecho tristemente muchas veces. En el mejor de los casos, eh, lo haces, ese repaso para el que se apareció ese día, lo haces por amabilidad y en el Sí. peor de los casos por temor del hombre, Mm, por quedar bien, por alguna otra razón pecaminosa a lo mejor, en algunos en casos, ¿no? Como sí, yo lo he hecho, ¿no? Y creo que sí, ¿no? La pobre iglesia sufre, sí, o el resto de los hermanos en cualquier estudio bíblico, ¿no? sí, Porque vino esa persona que lo sí, estás tratando como el invitado de honor prácticamente sí, y a lo mejor es un pariente
que querías que viniera, llevas 10 años orando por él y se apareció y le vas y quieres que entienda el pasaje y diseñas el sermón para él. Sí, Y sí, creo que es una falta de consideración para la iglesia, como sí. lo dices. Y creo que el temor es más grande cuando la iglesia sea más pequeña, ¿no? De que si la iglesia tiene un promedio de 35 personas y aparece una nueva familia, es como que es tan obvio para todos de que hay una nueva Cierto. familia ahí. Y creo que en casos así tal vez hay más consideración y los hermanos lo entienden también, de que Sí, como que hay una nueva familia, es como 20% de la iglesia que cierto. es agregado y tal vez existe más oportunidad para como que repasar un poco más y ayudarlos a entender lo que están haciendo. Pero en una congregación más grande, si te fijas, hay unas visitas en el primer banco, pero luego hay un falto de respeto para los otros 500. ah, es, es más difícil perdonar eso.